cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy Dios, dice el Señor. No hay otro Dios, no hay nadie igual a mí. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Y nuestro Dios lo puede todo, nuestro Dios lo suple todo. Nuestro Dios libera, salva, sana, aleluya, consuela, fortalece, prospera en todas las áreas de nuestra vida, amado. Deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso lo hace el Señor. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso no es algo que le compete solamente al pastor, a los predicadores. No, eso es para cada uno de nosotros, hijos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque va a encontrarse en situaciones difíciles de enfrentar y no va a estar el pastor. No va a estar el apóstol, no va a estar el profeta, no va a estar el maestro, no va a haber nadie, no va a haber ningún líder. Y usted en ese momento tiene que enfrentar una situación adversa. Y tal vez hasta el mismo enemigo se le presenta delante. Pero nuestras armas no son carnales. Dios nos ha provisto de una armadura. Y cuando enfrentamos al enemigo no lo hacemos con nuestras fuerzas. Lo hacemos en el nombre, sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, que tendrá que doblarse toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. A partir de este momento, nos preparamos para compartir la palabra de Dios, transmitida en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Isaías, capítulo 46 y versículo 9. Isaías 46, 9. ¿Cuántos de los que están aquí y escuchan este mensaje creen, pero creen de verdad, que en Dios lo tenemos todo? En Dios lo tenemos todo. Quienes conocemos al verdadero Dios, porque por allí andan pregonando muchos dioses falsos y que hay muchas opciones y muchas maneras de acercarse a Dios. Pero vamos a ver qué dice Dios en su palabra. Isaías capítulo 46 y versículo 9 dice así: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué le parece si lo leemos y lo proclamamos bien fuerte? Esta palabra es el mismo Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, el único y verdadero Dios quien está diciendo esto. Entonces vamos nosotros a repetirlo, vamos a proclamarlo, vamos a hacerlo parte de nuestra vida para anunciarlo. Dice así, leemos: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos quienes están aquí en el auditorio. Si hay un solo Dios y un Dios verdadero, ¿por qué los hombres buscan en otros dioses?
¿Por qué los hombres buscan soluciones a sus problemas, a sus conflictos, a sus necesidades materiales y físicas también, en aquellos lugares donde no van a conseguir lo que están buscando? Pueden a lo mejor alguna apariencia de esto, pero en esta semana yo estaba escuchando las noticias y hay una noticia muy triste que usted tal vez la ha escuchado. Una mujer muy joven, 30 años, una mujer trabajadora, dejó una carta a su esposo pidiéndole perdón antes de quitarse la vida. 30 años. ¿Qué llevó a esa mujer a quitarse la vida? Se acercaron unas personas a ella y le dijeron que ella necesitaba una liberación espiritual. Pero claro, la liberación espiritual que esa gente ofrecía no era gratuita. Y esta mujer joven, en su mala creencia de que eso era lo que necesitaba, les entregó 14 millones de pesos que tenía ahorrados. Su esposo no sabía nada. Y ella los entregó a cambio de recibir una liberación espiritual. Qué tremendo. Cuando esa mujer se dio cuenta del engaño en que había caído, su estado pasó a ser desesperante. Claro que no recibió liberación espiritual. Al contrario, recibió una atadura peor de la situación en que ella se encontraba. Y eso la preocupó tanto, pensar que su esposo se iba a enterar de que ella había desperdiciado 14 millones de pesos porque le había creído a esta gente para ser aparentemente libre espiritualmente. Entonces le dejó una carta a su esposo pidiéndole perdón. Yo escuché a ese hombre contándolo. Su tristeza es inexplicable. El dolor que esto ocasionó. ¿Por qué? Porque alguien confió que a través del dinero podía alcanzar la libertad. Mire, si hay alguien que en alguna oportunidad le dice, ¿querés ser sano? Tenés que pagar. Eso no puede venir nunca de parte de Dios. Es imposible, huya de allí. Si a alguien le van a pedir dinero para recibir una sanidad, si le van a pedir dinero para poder prosperar, para cambiar su vida, Dios no necesita de eso. El sacrificio ya lo hizo Cristo una vez y para siempre. Dice la Escritura que Él sufrió por nosotros y Él pagó el precio por nosotros, que por sus llagas hemos sido curados. El precio lo pagó Cristo. No hay nada que podamos nosotros pagar. Él es el único que puede traer libertad. Estaba en una oportunidad, en una convención, donde había un pastor hablando. Este pastor vivía en Jerusalén y estaba en Argentina, y entonces me invitaron para participar de esa convención, y él dijo algo que me quedó grabado. Estaba mirando televisión y estaba viendo un programa, y a una persona que insistía en que ayudaran a ese ministerio enviándole dinero para que el ministerio pudiera crecer. Y era un pedir y pedir, decía el pastor. Y dice, y yo tenía ganas de llamar al canal y decirle, ¿y por qué no haces al revés? Si la gente tiene que enviar para ayudarte y Dios va a prosperar a esa gente, porque el tema era, usted envíe dinero que Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Decía, tenía ganas de llamar al canal y decirle, ¿y por qué no me envías dinero a mí? Y Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. Pero lamentablemente se dan estas circunstancias en personas que evidentemente no conocen al Señor.
Aquí nos dice el Señor en su palabra: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Y los que conocemos la palabra de Dios sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios todo lo puede. Pero en una oportunidad, el Señor le da esta palabra a su pueblo, a la nación que Él había liberado de la esclavitud. Le da una palabra, una enseñanza, un mandamiento de cómo ellos deberían conducirse. Y vamos a leerlo en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 10 al 14. Y nos vamos a encontrar con algo en lo cual Dios hace mucho énfasis, de cosas en que no podemos caer si somos parte del pueblo de Dios en estas cosas, porque estas cosas las practican pueblos y naciones que no son parte del pueblo de Dios, que no reconocen a Dios como su Señor. Y dice Deuteronomio 18, 10 al 14: nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación. Nadie. También en esta semana en las noticias salió una mujer a la cual le robaron dinero mientras aparentemente le estaban adivinando su futuro. Entonces la distrajeron, le pidieron la mano. ¿Se encontró alguna vez con esta gente? Yo a veces me he encontrado con esta clase de gente. Mi futuro está en las manos del Señor. No hace falta que usted me lea nada. Mi futuro está asegurado por los méritos de Cristo Jesús. Aleluya. Pero esta mujer fue engañada en su comercio también. Y mientras a ella le leían las manos para decirle el futuro, había otra que le robó de la caja el dinero que tenía. El dueño del lugar vio toda la escena por las cámaras. Ya no les importa si hay cámaras, no les importa nada. Y entonces se dio cuenta que había sido engañada su empleada. Fue un engaño. Pero ¿qué llevó a ese engaño? La gente quiere saber, la gente quiere conocer el futuro, quiere saber qué le va a pasar. Y entonces cae en estas prácticas que dice el Señor que nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar la adivinación, agorería, hechicería. Cuidado con esas cosas. Si alguien está viendo este mensaje y está involucrado en estas prácticas, sepa que esto está condenado por Dios. Ninguna persona que ama a Dios, ninguna persona que sigue al Señor puede involucrarse en estas prácticas. Por eso Dios se lo está diciendo a su pueblo, porque vamos a ver cómo termina esto. Dice: tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. No podemos caer en esos engaños. ¿Sabe por qué? Porque esas cosas abren puertas a los mismos demonios. Después la gente está atormentada, la gente está atribulada por ser engañados, mentirosos. Esos que dicen que hablan con los muertos, con los espíritus, hablan con los mismos demonios. El diablo se viste de ángel de luz para engañar, dice la Escritura. Y esto tenemos que tenerlo bien en claro. Nadie que pertenece al pueblo de Dios puede involucrarse en estas cosas. Días pasados, averiguando, porque saben que estamos necesitando un lugar allí en Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, para nuestras reuniones. El lugar que tenemos ya queda chico. Y averiguando y hablando con un rematador de terrenos y un comerciante de esto, me dice: ¿y una propiedad no puede ser? Sí, pero es difícil. O sea, si nosotros lo miramos económicamente, no tendríamos posibilidad de comprar una propiedad. Los costos allí son muy caros. Venado Tuerto es una ciudad muy cara. Entonces, buscar un lote estaba buscando yo. Y me dice: ¿por qué hay una propiedad que vendría ideal? Dice. Tiene como habitaciones, un lugar, todo, y tiene también un lugar para reunirse, y podría ser, dice, ahí estaba una escuela, me dio el nombre, una organización espiritista. Anda con tu oferta, dije yo.
No me interesa eso. Dios nos va a dar lo que necesitemos. Una casa de oración para exaltar y bendecir el nombre del Señor. No me interesa ni escuchar más de eso. No me interesa. No podemos involucrarnos en nada de esas cosas. ¿Qué más dice el Señor? Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Israel estaba caminando, se aproximaba a la tierra prometida, pero había naciones alrededor. Y esas naciones ofrecían sacrificios, sus hijos los ofrecían en un altar, los quemaban a sus hijos, ofreciéndole a ídolos, a dioses paganos que no son Dios. Y Dios abomina todo eso. Cuando usted lea las Escrituras, se va a encontrar que incluso hasta un rey perteneciente al pueblo de Israel cayó en ese engaño y entregó sus hijos al sacrificio. ¡Qué tremendo! Conociendo la palabra de Dios, conociendo la historia del pueblo, de lo que Dios hizo, cayeron en ese engaño. Y alguno podrá decir, pero pastor, estamos en la iglesia, nosotros no practicamos eso. No sabemos. A veces viene gente a la iglesia que no conocemos y no sabemos si no se involucra con estas cosas. Tienen que escucharlo, tienen que escuchar la enseñanza de la palabra del Señor. Tienen que escuchar lo que Dios dice, no lo que dice el pastor. ¿Por qué? Porque dice que es abominable, dice, porque se van a hacer abominables. Cualquiera que practique estas costumbres se va a hacer abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. Wow. Y sabemos que ser intachable delante de los ojos de Dios no es nada fácil. Pero gracias a Dios, como el Señor nos estuvo hablando, ¿no es cierto? Y conocemos la palabra del Señor, de parte de Dios hay alguien que está para ayudarnos. Y es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Usted quiere ser intachable y no, por sus fuerzas no va a poder. Yo por mis fuerzas tampoco voy a poder. Pero el Espíritu de Dios que habita en mí me ayuda. Y si me equivoco, me muestra que me equivoqué y tengo la oportunidad de decir, perdóname, Señor. Pero no puede ser que salga de mí voluntariamente a hacer algo que ofenda, que yo sé que ofende a Dios. Aleluya. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan todo tipo de adivinadores, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. Nada. No te ha permitido hacer nada. Y hay muchas cosas que podríamos mencionar y que sabemos. Aquí se menciona la adivinación, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Qué significa esto? Creer en esas cosas desafía la verdad del único y todopoderoso Dios a quien podemos acudir sin necesidad de acudir a estas cosas que no son de Dios. Desafía la autoridad, desafía el poder de Dios, la soberanía de Dios lo desafía. ¿Qué es esto? La adivinación, el horóscopo. Alguno no habrá leído el horóscopo antes de venir, ¿no? Y si lo hizo, sepa que. ¿Por qué? Mire, yo lo he contado esto, pero como siempre hay alguien nuevo que escucha aquí en la iglesia o viendo el video, ¿no? Yo conocí a alguien que trabajó mucho tiempo en un diario secular. Y él me contó una vez. Dice, ustedes saben que en los diarios hay gente que se encarga de determinadas cosas, ¿verdad? Los que se encargan del deporte, escriben sobre deporte. Los que se encargan de política, escriben sobre política. Hay quienes se encargan de la economía y cada uno tiene que presentar el material que va a ser publicado. No es una sola persona que hace todo. Entonces,
y el que hace las tiras cómicas también es el responsable de conseguir todas las tiras cómicas. Y también había, yo no sé si seguirá haciendo esto porque se lee muy poco ahora los periódicos, pero es muy probable que estén ahí, estaba el encargado del horóscopo. Y resulta que un día el encargado del horóscopo faltó. Y había que publicarlo en el diario. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron un diario viejo, recortaron el horóscopo viejo y se lo pusieron al diario nuevo. ¿Se da cuenta? Así funciona el mundo, engañando. Los que confiaban en eso pensando, oh, qué bárbaro, es cualquier cosa. Los que practican el tarot, vio que echan las cartas y depende de la carta que salga, ahí le dice, bueno, a los que alguna vez practican eso, yo primeramente le digo no lo haga, pero en algún momento si tiene la oportunidad de hablarle a uno, digo, bueno, ahora mezcla todo y tira y que aparezca la misma. Porque si te aparece otra cosa, no va a ser lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdad de todo eso? Eso es engaño, eso es mentir, eso es cautivar a la gente en cosas esotéricas y perniciosas. El espiritismo es lo mismo. La brujería, la hechicería, sacrificios rituales. Y esto sucede siglo XXI y aún está sucediendo. Eso es abominable delante de Dios. Y esto le abre las puertas a los demonios. No podemos permitirnos eso. Tenemos que tener cuidado hasta de lo que vemos, las películas que hay hoy en día. Cuidado con lo que ve. Yo le pregunto, si alguien tiene que hacer una película sobre una persona, ¿tiene que recurrir a quién? Tiene que recurrir a la historia de la persona, quienes conocen bien a la persona, ¿verdad? Si alguien quiere hacer una película sobre las carreras de Fórmula 1, tiene que investigar y tiene que acudir a personas que estén al tanto de lo que sucede, ¿no? Con los autos, la parte mecánica, para poder armar un guión y para poder hacer y producir una película verdaderamente que sea lo que está diciendo. ¿A quiénes se creen ustedes que acuden los productores de las películas de esoterismo, donde hay brujería, donde hay hechicería? ¿Usted cree que eso sale de la mente de los productores nada más? No, ellos van y recurren a los que practican todo eso, para que les enseñen, para luego volcarlo a la película. Y la gente, sin darse cuenta, después consume eso. Y eso va entrando en su cabeza, en su mente, en su corazón, y lo va cautivando, lo va esclavizando a todas esas cosas. Hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso el Señor dice, nadie entre los tuyos deberá hacer esto. Nadie entre los tuyos. No puede haber en medio del pueblo de Dios gente que practica eso, porque es abominable a los ojos de Dios. ¿Y por qué? Porque eso destruye, eso corrompe, eso mata. Y la gente muchas veces va y hasta paga, como le sucedió a esta joven inocente, 30 años, y su alma perdida por causa de haber confiado en esas mentiras del mismo diablo. Debemos tener cuidado con todo esto. Nuestro Padre es el único y verdadero Dios. Él puede salvar, Él puede limpiar, Él puede liberar, Él puede sanar a los enfermos, Él puede prosperarte físicamente, económicamente, espiritualmente. Él puede hacerlo. Él puede suplir todas nuestras necesidades. No necesitamos de nada de esto. Él puede consolarnos. Aleluya. Su Espíritu Santo consuela en los momentos de dolor, en los momentos de tristeza. El Espíritu Santo está con nosotros. Nadie que sea parte del pueblo de Dios puede corromperse con estas cosas. Tengamos cuidado con estas cosas. Porque alguno dice, bueno, pero consultar, leer el horóscopo, a ver eso, ¿qué tiene de malo? Eso es abominación delante de Dios, porque estás depositando tu confianza en lo que te depara un futuro que ya te dije cómo los hacen, ¿no es cierto? No sabes lo que estás leyendo, en vez de confiar en el Señor,
que tiene planes y propósitos, dice la Escritura, mis planes, aleluya, mis propósitos para un futuro bendecido en el Señor. Todas esas prácticas traen tristeza a los corazones. No traen paz para nada. Y alguno puede decir, bueno, pero yo le pedí a tal y tal ídolo o a tal cosa que no los quiero ni nombrar, porque Dios dice que ni siquiera tenemos que nombrarlos. Pero usted sabe. Y me concedió lo que le pedí. Y los magos de Egipto, cuando se echó la vara de Moisés y Aarón frente al faraón, echaron la vara y se convirtió en una culebra. ¿Qué hicieron los magos de Egipto? Hicieron lo mismo. Echaron las varas y se convirtieron en culebras también. Y quisieron atacar a la culebra que se había convertido de la vara de Moisés. ¿Y qué sucedió? La culebra de la vara de Moisés se comió a todas las demás culebras. ¿Por qué? Porque el diablo es un imitador. ¿Y para qué hace esto? Para engañar. Nunca se olvide que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Y menos se olvide que Cristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Aleluya. No necesitamos de nada ni de nadie más. No lo necesitamos. Y tenemos que tener cuidado de no ser confundidos también. Dice la Escritura que cuando un profeta habla, y dice que habla de parte de Dios, y es terrible lo que Dios dijo al pueblo. Si un profeta habla y dice que habla de parte mía y no se cumple lo que ha dicho, ¿qué quiere decir? Que no fue Dios quien habló. El profeta mintió. ¿Qué hay que hacer con ese profeta? Lo tienen que apedrear, dijo el Señor. Así marcaba la ley de Dios. Por falso. Porque dijo que Dios dice y entregaba una profecía. Y había muchos de eso entre el pueblo de Dios. Había muchos de eso. En una oportunidad un profeta habló de parte de Dios y el rey mandó a llamar a otros profetas. Y los profetas le dijeron, porque el rey quería saber si salía a la batalla o no. Y vinieron los otros y lo halagaron al rey. Sí, vea. Y vino un espíritu de confusión y de mentira. Y después vino un desastre. Porque no eran profetas de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. La Escritura nos da un ejemplo tan claro en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 16 al 18. Los lectores de la Biblia conocen esta palabra. Dice así, una vez cuando íbamos al lugar de oración, está escribiendo, ahí está hablando de Pablo. Pablo está diciendo, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Pablo y Silas iban al lugar de oración, pero en el camino se les cruzó una joven que era una esclava, o sea que tenía un amo sobre ella, pero que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Siempre está involucrado el dinero allí, en todo esto. Con sus poderes ganaba dinero, o sea, ella tenía un espíritu de adivinación, no era el espíritu de Dios. Era un espíritu engañador, un espíritu diabólico. Y entonces ella adivinaba cosas a la gente y entonces sus amos recaudaban dinero, ganaban mucho dinero. Y le salió al encuentro a los siervos de Dios. Nos seguía a Pablo y a nosotros, relata el autor. Nos seguía a Pablo y a nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. ¡Wow! ¡Qué buena publicidad! ¡Qué buena propaganda! Imagínese usted. No se está ahorrando trabajo, ella está anunciando que somos hijos del Dios Altísimo y que predicamos el camino de salvación, anunciamos. Eso era lo que esta joven iba proclamando a viva voz en la calle
donde todos los podían escuchar, los que estaban allí, pero fíjese ustedes cuál es la reacción, porque dice que continuó durante muchos días haciendo esto, una publicidad de muchos días. Los siervos de Dios, del Dios Altísimo, anuncian el camino de salvación. Estos son muchos días. Pero fíjese usted qué interesante. Porque entre las cosas que el Señor nos dejó son dones espirituales. Y está el discernimiento de espíritu. Por eso debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. No para gritar y zapatear y hacer, no. La llenura del Espíritu Santo. El poder de Dios habitando en nosotros, que nos va a traer luz y nos va a traer claridad, nos va a traer paz para tomar buenas decisiones, para hacer lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada al mundo. Y el apóstol Pablo dice que muchos días hacía esto. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. ¿A quién reprendió? ¿A la chica? Reprendió al espíritu que estaba en la chica, porque era un demonio para engañar a la gente. Pablo, Silas y los que andaban allí no necesitan propaganda del mundo, no necesitan propaganda del diablo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dijo el Señor. No necesitamos propaganda de nadie. Y dice que Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Se terminó. Quedó libre esa muchacha. ¿Qué le costó a Pablo y a Silas? La cárcel. ¿Por qué? Porque los amos de esta muchacha se enojaron mucho porque se les cortó el negocio. Por eso tenga mucho cuidado donde usted se mete. Se les cortó el negocio y entonces se enfurecieron los que vivían de eso y terminaron enviándolo a Pablo y a Silas a la cárcel. ¿Y cómo terminó la historia? A la medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Señor. Y vino un estruendo muy grande y sacudió toda la cárcel, las cadenas de los presos se soltaron y las puertas se abrieron. El carcelero, cuando escuchó y vio todo esto, se estaba por matar porque era el responsable de los presos y los presos huían. Y él pensó que los presos ya están, se soltaron las cadenas, se abrieron las puertas, se fueron todos. Y entonces recibieron el mensaje de Pablo diciendo, no te hagas daño, estamos todos aquí. ¿Cómo termina la historia? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo soy Dios, dice el Señor. No hay otro Dios, no hay nadie igual a mí. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Y nuestro Dios lo puede todo, nuestro Dios lo suple todo. Nuestro Dios libera, salva, sana, aleluya, consuela, fortalece, prospera en todas las áreas de nuestra vida, amado. Deseo que tú seas prosperado y tengas salud, así como prospera tu alma. Y eso lo hace el Señor. Amén, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Pero como que solo la adivinación no le agrada a Dios. Mire, hay un ejemplo tan claro en 1 Samuel 15:23. El rey Saúl había sido ungido como rey, pero se alejó de Dios. Puso su mirada en las cosas terrenales. Tenía que enfrentar al enemigo. Y antes de enfrentar al enemigo, el sacerdote, en este caso era Samuel, tenía que ofrendar un sacrificio a Dios. ¿Quién tenía que ofrendar el sacrificio? El sacerdote, ningún otro, nadie más podía. El profeta Samuel, él era profeta. Él tenía que ofrecer el sacrificio. El rey se impacientó porque Samuel se retrasó un poquito. No llegaba y entonces hizo lo que no tenía que hacer. Desobedeció a Dios. Este rey Saúl también tenía que destruir al enemigo completamente y no lo hizo. Le dio la vida al rey y también reservó del ganado
Entonces cuando Samuel llega, escucha, le dice, hiciste lo que había que hacer. Y sí, pero ¿y qué es ese mugido que escucho? Ah, no, aparté lo más lindo. Y fíjense, ¿no? Como que lo hizo para el Señor. No, Dios había dicho que había que destruir todo eso porque era el enemigo que quería destruir a Israel. No podía quedar nada. ¿Se acuerdan de Amalek? El enemigo de Dios. Pecado. Simboliza la carne, es esa lucha que hay. Nosotros queremos hacer las cosas de Dios y la carne a veces lucha ahí, se opone, ¿no? El cansancio, el desgano, las preocupaciones. Saúl tenía que terminar con ese pueblo, arrasarlo, y no lo hizo. Después Samuel se encargó, ¿no es cierto? Pero mire lo que encontramos aquí. Usted lea en su casa todo el capítulo. En el versículo 23, Samuel le dice a Saúl, la rebeldía es tan grave como la adivinación. La adivinación es abominable delante de Dios. La rebeldía es abominable delante de Dios. Porque dice que es tan grave como la abominación, la rebeldía. Y la arrogancia, ¿qué te creíste? Que porque sos el rey podés hacer lo que querés. No, hay un Dios que gobierna al pueblo. Es Dios el que dice las cosas. La arrogancia como el pecado de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es todo aquello que ocupa el lugar que le pertenece a Dios. Las imágenes, postrarse delante de una imagen de yeso es idolatría. Sí, es idolatría, es una imagen de yeso. El mismo profeta escribe, tiene ojos y no ve, tiene oídos y no oye, tiene la nariz, no puede oler, tiene boca y no puede hablar, tiene pies, es una estatua, una imagen y no puede andar, no puede caminar. Incluso dice que el que fabrica de un leño, dice que corta el leño y de una parte del leño hace una imagen y se postra ante ella para adorarla. El creador, el que la creó, se postra delante de la creación. ¿Qué es esto? Es idolatría. Y de la otra parte del mismo leño hace fuego para calentarse. Búsquelo, está en su Biblia. Y entonces Samuel le dice, como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Mire las consecuencias. Saúl fue rechazado por Dios como rey, porque él no guardó la palabra del Señor. Pero qué precioso que también hubo reyes y hubo varones que confiaron en Dios y llevaron al pueblo a confiar en Dios cuando venía el ejército enemigo. Reyes poderosos. En 2 de Crónicas, capítulo 32, versículos 7 al 8, encontramos lo que este rey le dice al pueblo. Dice así: cobren ánimo y ármense de valor. No se asusten ni se acobarden ante el rey de Asiria y su numeroso ejército, porque nosotros contamos con alguien que es más poderoso. Otra traducción dice, con ellos está el brazo de carne, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. Dice, él, el rey de Asiria, se apoya en la fuerza humana, mientras que nosotros contamos con el Señor nuestro Dios, quien nos brinda su ayuda y pelea nuestras batallas. Y al oír las palabras de Ezequías, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó. Claro, venía un rey con todo su ejército para destruirlo. Estaban preocupados, angustiados, no había paz, estaban intranquilos. ¿Cómo no? ¿Qué va a suceder ahora? Pero cuando escucharon las palabras de Ezequías, que tenía su confianza depositado en el único y verdadero Dios Todopoderoso, cuando el pueblo escuchó las palabras del rey, se tranquilizó y Dios peleó por el pueblo. Dios destruyó al enemigo. Dios destruyó a ese rey. Lea usted en su casa. Incline su rostro donde usted está y cierre sus ojos. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño.
Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Dice la Escritura, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso no es algo que le compete solamente al pastor, a los predicadores. No, eso es para cada uno de nosotros, hijos de Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque va a encontrarse en situaciones difíciles de enfrentar y no va a estar el pastor. No va a estar el apóstol, no va a estar el profeta, no va a estar el maestro, no va a haber nadie, no va a haber ningún líder. Y usted en ese momento tiene que enfrentar una situación adversa. Y tal vez hasta el mismo enemigo se le presenta delante. Pero nuestras armas no son carnales. Dios nos ha provisto de una armadura. Y cuando enfrentamos al enemigo no lo hacemos con nuestras fuerzas, lo hacemos en el nombre, sobre todo nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, en el nombre de Jesús, que tendrá que doblarse toda rodilla en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Cuando usted enfrente el problema, no quiera hacerlo como lo hizo Saúl, que lamentablemente hasta el reinado perdió por no confiar en Dios. Vaya al frente confiando en quien pelea nuestras batallas, en quien se levanta como poderoso gigante para pelear por nosotros. Aquel yo soy, el gran Dios, el todopoderoso, el único Dios. No hay otro Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nuestro Dios todopoderoso, para quien no hay nada imposible. No enfrentes al adversario con tus fuerzas. Ve en el nombre del Señor y Él te va a dar la victoria. La victoria es del Señor y en Él somos más que vencedores. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a estar de pie todos y vamos a hacer una oración. La limitación que tenemos quienes predicamos la palabra de Dios es que, a no ser que Dios nos revele específicamente algo, lo único que podemos ver es el exterior. Yo puedo ver rostros, puedo ver sonrisas o caras serias, pero lo que hay en el interior solamente Dios lo conoce. Mi anhelo es que ninguno de los que están aquí presentes se hayan involucrado en algunas de estas cosas. Pero si alguno lo hizo, hoy es el día de salvación. Tienes que arrepentirte de eso. Tienes que pedirle perdón a Dios porque no confiaste en Dios y te involucraste en eso. Cualquiera que esté escuchando y viendo este mensaje a través de la grabación, de las redes, y se haya involucrado, si te involucraste en algo de esto, tienes que arrepentirte, tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que volverte a Dios y dejar esas prácticas que lo único que hacen es atar a las personas. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. No ofendas a Dios buscando en las cosas que no son Dios. No ofendas a Dios buscando en cosas que te van a perjudicar y te van a atar y te van a lastimar y te van a destruir si no sales de ese lugar. Pero si alguien se involucró en esto, todavía hay esperanza. Jesucristo tiene poder para hacerte libre de todas esas cosas. Lo primero que tienes que hacer es rendir tu vida al Señor. Confesar que crees que Él es el único que puede librarte de esto, porque es el único, no hay otro, No te creas que otro te puede librar de estas cosas. No te creas que con tus propias fuerzas vas a ser libre de eso. Bueno, no, voy a forzarme y no te creas. El enemigo anda, dice, alrededor
como león rugiente. Él no es un león, pero anda como león rugiente, anda al acecho. No nos descuidemos, mis amados. No desviemos la mirada de Jesucristo. Y si alguien lo ha hecho en el lugar en que te encuentras, pídele perdón al Señor y pídele que Él te ayude y te libere de todo esto. Que Él limpie tu mente, que Él limpie tu corazón. Es el único que puede hacerlo. Y si conoces a alguien que está involucrado en estas cosas, llévale este mensaje. Y dile, no busques en estas cosas que a nada bueno conducen. Busca en el único que es Dios, el Dios Todopoderoso. No hay nadie fuera de Él. Quiero orar al Señor. Padre, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por enseñarnos a través de tu palabra estas cosas que necesitamos saber y necesitamos también poner por obra tu palabra en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada uno de los que han escuchado este mensaje y los que lo van a escuchar luego también a través de las redes sociales. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien esté obrando, porque es el único que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. La obra es tuya, Señor. Yo he enseñado y predicado lo que tú nos enseñas a través de tu palabra para poder vivir en bendición, Señor. Y si hay alguien arrepentido porque se involucró en algunas de estas cosas o en otras cosas que no te agradan, te pido que tú, Señor, todopoderoso Dios, el único Dios, obres en su corazón para que tenga la oportunidad de arrepentirse. Y tú estás viendo cada vida ahora, tú estás escuchando la oración de cada uno, tú estás viendo el corazón de cada uno, tú sabes todas las cosas, no hay nada oculto delante de ti, mi Señor. Por eso te pido que obres a través del poder de tu Espíritu Santo para salvación, para liberación, para sanidad verdadera, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta aquí, la palabra de Dios en vivo desde el Auditorio Centro de Alabanza y Adoración. Te esperamos nuevamente el próximo domingo en el mismo horario, donde seguiremos anunciando al mundo que Jesús te cambia la vida.